Veamos en nuestras escrituras esta mañana Juan capítulo 4. Me gustaría leer nuevamente nuestro texto para esta breve serie sobre la adoración, capítulo 4, versículos 20 al 24. La sección se encuentra en una conversación entre Jesucristo y una mujer samaritana. Ella habla en el versículo 20: Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Alguien ha dicho que la adoración es para la vida cristiana lo que el resorte principal es para un reloj. Adorar a Dios es el núcleo mismo de la respuesta de un cristiano, el corazón mismo de la actividad del cristiano. Y adorar es simplemente reconocer el valor, la majestad, el honor y la gloria de Dios. De hecho, proviene de una antigua palabra anglosajona, digno. El deber principal de todo creyente es ver el valor de Dios y darle el honor y la gloria que se debe a su nombre. Y como vimos en el Salmo 45, versículo 1, la palabra ahí que se refiere a la adoración es una que significa hervir. Y vimos que a medida que nuestros corazones se calientan con el conocimiento de Dios, se calientan, se apasionan, y el desbordamiento es adoración. Ahora, como hemos concentrado nuestra atención al capítulo 4 de Juan, nos hemos centrado en el pasaje más importante del Nuevo Testamento sobre la adoración. Y para empezar, hemos estado destacando un punto principal, y ese es la importancia de la adoración. Ese punto no es ajeno a este texto, es de hecho inherente a él. Si nota el final del versículo 23, dice: el Padre tales adoradores busca que le adoren. La adoración es tan importante que es aquello que busca a Dios. Dios se esfuerza por ganar adoradores. De hecho, es la actividad más importante en la que el hombre puede estar involucrado, la adoración a Dios. Ahora, ya hemos estado hablando sobre la importancia de la adoración. Les sugerí que hay 4 razones por las que es importante, y quiero repasar las que hemos cubierto y luego continuaremos. En primer lugar, la adoración es importante porque la Escritura está tan dominada por ella. No importa dónde vea en las Escrituras, se encuentra que se ordena la adoración, se instruye la adoración. Está por toda la Escritura. Y en nuestro último día del Señor examinamos, por ejemplo, el capítulo 20 de Éxodo, donde el primero de todos los 10 mandamientos para reflejar la ley de Dios es un llamado a la adoración. En Mateo 22, donde el Señor Jesucristo fue confrontado acerca de cuál es el primer mandamiento, respondió con un mandamiento de adoración. Hablamos sobre el tabernáculo y el templo como símbolos para identificar la importancia de la adoración en medio del pueblo de Dios. Hablamos de los patriarcas que construyeron altares para adorar a Dios. Y eso se remonta incluso a Caín y Abel. Y luego fuimos al Nuevo Testamento y examinamos Romanos 12, 1 y 2 y 1 Pedro 2, 5. Y al ver esas dos escrituras vimos que somos como cristianos llamados a la adoración espiritual, la cual sea aceptable a Dios. Sacrificios espirituales aceptables a Dios. Entonces, desde Caín hasta la iglesia, cualquiera que alguna vez se haya identificado con los santos de Dios ha sido llamado a adorar. Ha sido hecho un adorador. Entonces, en primer lugar, decimos que la adoración es importante por el hecho de que domina tanto la vida y los tiempos de las Escrituras. En segundo lugar, la adoración es
Importante porque el destino está marcado por la adoración. No solo es una cuestión escritural, es una cuestión de destino. Cómo una persona adora es indicativo de su destino eterno. Y usted recordará que dijimos que hay dos tipos de adoración, inaceptable y aceptable. Y uno que adora inaceptablemente rechazado por Dios. Uno que adora aceptablemente recibido por Dios. Ahora, también les dije que hay 4 tipos de adoración inaceptable. Vimos eso primero. Existe la adoración de dioses falsos, inaceptable. Está la adoración del Dios verdadero en la forma incorrecta, reduciendo a Dios a un ídolo. Y luego está la adoración del Dios verdadero de una manera autoestilizada. Y luego está la adoración del Dios verdadero con una actitud equivocada. Todas esas son inaceptables. Adorar a un Dios falso, adorar al Dios verdadero de una forma incorrecta, adorar al Dios verdadero de una forma autoestilizada, o adorar al Dios verdadero con una actitud incorrecta. Todos esos están mal. Caín adoraba al Dios verdadero, pero le habían dicho que trajera un sacrificio animal, y cuando trajo el fruto de la tierra estaba esforzándose hacia la adoración de una manera equivocada y autoestilizada, y eso fue inaceptable. Y luego, como vimos la última vez en Malaquías, en el capítulo 1, en el capítulo 5 de Amós, en Oseas 6 y en Isaías capítulo 1, el pueblo de Israel muy a menudo adoraba a Dios de la forma correcta y de la manera correcta, pero con la actitud equivocada. Y eso era igualmente inaceptable. La adoración inaceptable refleja un destino aparte de Dios. Ahora, lo pensé esta semana en cuanto a cómo podría ilustrarles la adoración inaceptable. Y hay muchas ilustraciones que podría usar, pero escogí esta porque creo que es importante para el tema de hoy. En 1717 hubo un grupo que comenzó para todos los efectos conocido como la logia masónica o los masones. Si bien no desean ser conocidos como una religión, son de hecho por definición claramente una religión. Y son, creo, una ilustración clásica de adoración inaceptable. El boletín trimestral de Iowa, ya por abril de 1917, dice esto. Y esta es su propia publicación, y cito: la masonería es una institución designada por Dios, diseñada para acercar a los hombres a Dios, para darles una concepción más clara de su relación apropiada con Dios como su Padre Celestial, a los hombres como sus hermanos y destino último del alma humana. Fin de la cita. Ahora, eso es una religión. Cualquier cosa que diga que es una institución designada por Dios, diseñada para acercar a los hombres a Dios, para darles una concepción clara de su relación adecuada con Dios, con los hombres y el destino final de su alma humana, eso es una religión. La masonería es una religión, aunque no quieren admitirlo. Ahora, ¿adoran ellos a Dios? Dicen que sí. Dicen que adoran a Dios, dicen que adoran al Dios verdadero en la forma verdadera, de la manera verdadera y con una actitud verdadera. Alberto Pye, quien ha sido llamado por sus compañeros masones uno de los masones más distinguidos que el mundo occidental jamás haya producido, ha escrito uno de sus libros más importantes, llamado Morales y Dogmas. Es tan importante que aparece en su edición de la Biblia. Tienen su propia Biblia, conocida como la Biblia de Hertel. Y esto es lo que ha escrito él. La masonería reverencia a todos los grandes reformadores. Ve en Moisés, el legislador de los judíos, en Confucio y Zoroastro, en Jesús de Nazaret y en el árabe iconoclasta, grandes maestros de la moralidad y eminentes reformadores, y no más. Y permite que todo hermano de la orden, para asignar a cada uno el carácter más alto y hasta divino que su credo y verdad requieran. No subestimamos la importancia de ninguna verdad. No pronunciamos ninguna palabra que pueda ser considerada irreverente por cualquier persona de cualquier fe. No le decimos al musulmán que solo es importante para él creer que hay solo un Dios y que es completamente irrelevante si Mahoma fue su profeta. No le decimos al hebreo que el Mesías que él espera nació en Belén hace casi 2000 años y que él es un hereje porque no quiere creerlo. Y tampoco le decimos al cristiano sincero que Jesús de Nazaret no fue sino un hombre como nosotros o su historia, sino el renacimiento irreal de una leyenda más antigua. Hacer cualquiera de las dos está más allá de nuestra jurisdicción. La masonería de cualquier edad pertenece a todos los tiempos. De cualquier religión encuentra sus grandes verdades en todas. Para cada masón hay un Dios, uno supremo, infinito en bondad, sabiduría, previsión, justicia y benevolencia, creador, determinador y conservador de todas las cosas.
¿Cómo o por medio de qué intermediarios Él crea y actúa? ¿Y de qué manera Él se despliega y se manifiesta? La masonería deja que los credos y las religiones lo investiguen. Fin de la cita. En otras palabras, dicen que creen en Dios, pero usted puede decidir quién es Él, qué quiere Él y cómo llegar a Él. Y luego reclaman todas estas palabras secretas. Y se les dice que cuando ingresan a la masonería no se les permitirá hablar ciertas palabras. Y si usted ha conocido a un masón, es posible que haya sabido el hecho de que él no revelaría esas palabras, pero me gustaría revelarlas esta mañana. La palabra más sagrada que se le da al maestro masón cuando se para en lo que ellos llaman los 5 puntos de compañerismo, se para con el que lo está iniciando en la clase del maestro, se para de pie a pie, rodilla con rodilla, pecho a pecho, mejilla a mejilla, y boca a oreja, y se le susurra al oído Mahabón. Y se supone que esa palabra sagrada es el nombre de Dios. En otro orden de los masones tienen otra palabra, los caballeros templarios es la palabra Jabulón, y dicen que es la Trinidad divina, Ja de Jehová, Bul de Baal y On del nombre del dios Sol egipcio. Pike, en sus morales y dogmas, dice además, para lograr la salvación, el masón primero debe lograr una sólida convicción fundada en la razón, que tiene dentro de sí mismo una naturaleza espiritual, un alma que no morirá cuando el cuerpo se disuelva, sino que es continuar existiendo y avanzar hacia la perfección a través de todas las edades de la eternidad y ver más y más claramente a medida que se acerca a Dios la luz de la presencia divina. Fin de la cita. Eso es abracadabra, que no significa nada, francamente. En la Biblia masónica dice, en la apertura de la logia se debe adorar al gran arquitecto del universo. Eso es lo que dicen. El gran arquitecto del universo debe ser adorado. Y luego Pike dice, en el altar masónico el cristiano, el hebreo, el musulmán, el brahmán y los seguidores de Confucio y Zoroastro pueden reunirse como hermanos y unirse en oración al único Dios. El capellán de la logia masónica, que ora como la voz de la logia, no ora en el nombre del carpintero de Nazaret, ni en el nombre de Jehová, ni en el nombre de Alá, ora al gran artífice o al gran arquitecto del universo. Bajo ese título, los hombres de todas las religiones pueden encontrar entre sí su propia deidad. No mencionar a ninguna deidad por su nombre no es negación, sino meramente la práctica de una cortesía amable, de modo que cada hombre por quien se ofrece la oración puede escuchar el nombre de su propia deidad en el título todo inclusivo de gran arquitecto. Fin de la cita. Bueno, creo que entiende. Eso es suficiente, francamente, para enfermar a cualquiera, porque esa es una religión falsa satánica. Es inaceptable. Y hay miríadas de este tipo de adoración inaceptable. El destino está determinado por eso. Usted podrá pensar que está adorando a Dios, pero no es así. Hechos 17, el Areópago es una ilustración clásica. Clásica. Ellos tenían un ídolo para el Dios no conocido. Y Pablo dice, tienen la idea correcta, pero no saben lo que están haciendo. ¿Están adorando en qué? En ignorancia. Ahora, déjenme hablarles de Él. De nada sirve adorar a Dios como usted imagina que Él es. Es como lo dicen en Alcohólicos Anónimos, que tienes que tener una relación con Dios tal como percibes que Él es. Escuche, como lo percibe usted que es, no significa nada, solo como Él es, en realidad. Adoración inaceptable. Podría ser la adoración flagrante y violenta del dinero. Podría ser la creación de deidades falsas. O podría ser su adoración supuestamente al Dios verdadero, pero de una manera inaceptable y por lo tanto no lo está adorando en absoluto. Ahora, permítanme hablar acerca de la adoración aceptable. Y esto es en lo que quiero que piense junto conmigo de manera especial. Su destino está determinado por la adoración aceptable. Usted está marcado como creyente por la adoración aceptable. La meta de la salvación es crear verdaderos adoradores. Y creo que, como mencioné en uno de mis mensajes anteriores, que el Salmo 24, versículos 3 al 6, es quizás la imagen más hermosa del Antiguo Testamento de un adorador aceptable. Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quién tiene el derecho de ir a la presencia de Dios? ¿Quién tiene un derecho de venir a Dios? ¿Quién tiene un derecho a acercarse? El limpio de manos y puro de corazón. No puedes ir allí a menos de que estés lavado. Usted no puede ir allí a menos de que esté lavado. El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño.
Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan. Los verdaderos buscadores son aquellos con corazones puros, manos limpias, motivos honestos, los puros, los justos y los santos. Ahora, ¿cómo puede llegar a ser así? Tiene que ser redimido. Entonces, la redención es crear verdaderos adoradores que adoran aceptablemente a Dios. Ahora regresa a la Escritura con la que terminamos la última vez, Hebreos 12:28, y quiero continuar desde allí. Hebreos 12:28. El escritor de Hebreos dice que recibimos un reino inconmovible, a diferencia de la tierra que fue sacudida. La ilustración en cuestión aquí es el temblor del monte Sinaí, pero él dice que tenemos un reino que no puede ser movido ni sacudido. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Y la palabra servir es latreo, de la que derivamos liturgia, significa adorar. Entonces, tengamos gratitud por la cual podamos adorar a Dios agradándole. Observe esa palabra. Esa es la palabra que buscamos, adoración aceptable. Adoración aceptable. Tengamos gratitud por la cual podamos servir o adorar a Dios agradándole. Y luego enumera dos cosas clave. Con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Si usted va a adorar a Dios, habrá en lo profundo de su corazón un equilibrio entre la reverencia y el temor. La reverencia es positiva, en cierto sentido afirma el valor y la dignidad de Dios. El miedo es negativo, afirma el juicio, disciplina, castigo, fuego consumidor, del versículo 29. Y entonces, el adorador verdadero adora por reverencia a Dios y por temor a Dios. Y esos son esenciales. Entonces, debemos adorar a Dios de manera aceptable. Ese es el mandato del versículo 28. Si hemos sido redimidos, somos los adoradores verdaderos. Y como adoradores verdaderos debemos adorar de manera aceptable. Ahora, permítame decirle en este punto, creo que si es adorador verdadero lo será. Pero no todo el tiempo, y no siempre tan completamente como debería, porque todavía hay ese pecado que está en nosotros, ¿verdad? Pero un cristiano verdadero es un adorador verdadero, pero no siempre adoramos tan verdaderamente como deberíamos adorar, o con la misma consistencia. Y entonces, somos llamados aquí a adorar a Dios aceptablemente, con una afirmación positiva de quién es Él y toda su gloria, y una afirmación negativa del hecho de que Él es un fuego consumidor y tenemos motivos para temer si no lo adoramos aceptablemente. Entonces, la adoración aceptable es lo que Él pide a su pueblo. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué significa eso? Ahora, sígame porque le voy a mostrar lo que significa. Abra su Biblia en Romanos 14 y quiero que mantenga claramente en mente lo que estamos diciendo ahora durante los próximos 5 o 10 minutos, porque todo terminará en un par de declaraciones que van a hacer una gran diferencia. Por lo tanto, siga cuidadosamente sus escrituras. Si no puede seguirlo suficientemente rápido, escuche, anótelos. Romanos 14, 18. Dice esto. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada o es aceptable a Dios. ¿Qué cosas? Bueno, todo este capítulo se trata de no hacer tropezar a un hermano más débil, no entristecer a un hermano, no destruir a un hermano, no usar su libertad para hacerlo tropezar. Y él dice esto. Si sirves a Cristo en estas áreas, eso es adoración aceptable. Entonces, la adoración, en primer lugar, es un asunto de cómo tratamos a nuestros hermanos en la fe. ¿Lo entendió? ¿Cómo tratamos a nuestros hermanos creyentes? Eso es cuestión de adoración. Eso es cuestión de adoración. Eso es cuestión de glorificar a Dios y honrar a Dios. Ahora ve el capítulo 15, versículo 16. Romanos 15, 16. Y Pablo está agradeciendo a Dios, por supuesto, por la gracia que lo llamó al ministerio. Y luego hace una declaración sorprendente. Él dice, he estado ministrando el Evangelio de Dios. ¿Por qué, Pablo? ¿Para qué? Observe esto. Los gentiles les sean ofrenda agradable o aceptable. Ahora, ese es el lenguaje del sacrificio. Ese es el lenguaje de la adoración. Y él dice, estoy ofreciendo a los gentiles como una ofrenda a Dios
que sea aceptable. ¿Qué quieres decir? Esto. Ganar a alguien para Jesucristo es adoración aceptable. Pablo vio a sus convertidos como ofrendas dadas a Dios, que eran aceptables para Dios. ¿No es esa una manera hermosa de ver el evangelismo? Usted está ganando un alma que puede ofrecerle a Dios como un acto de adoración santa y aceptable. Entonces, la adoración es la forma en que usted trata a los cristianos y la adoración es ganar a los no cristianos. Filipenses 4:18. Filipenses 4:18. Y Pablo escribe Filipenses en parte para agradecerle a los filipenses por un regalo de dinero que le enviaron. Estaba tan contento de que lo enviaran porque era un gran acto de amor. Pero él dice en el versículo 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Y cuando me llegaron, fueron olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Me encanta eso. Él dice, su ofrenda de dinero, su regalo para satisfacer mi necesidad, fue ante Dios un sacrificio aceptable que trajo a su nariz un olor dulce. Escuche, adorar es dar dinero para satisfacer necesidades. Eso es adoración. Así es. Es dar sus recursos a otros, apoyando a los santos y el trabajo de la iglesia y el ministerio de Cristo. Eso es adoración. Ahora escuche con cuidado. Romanos 14, cómo trata a sus hermanos cristianos. Romanos 15, ganar a los no cristianos. Filipenses 4, dar para satisfacer necesidades. Adorar, escuche ahora. Adorar es compartir. Esa es la suma de esas tres cosas. Adorar es compartir con otros, compartir con los que usted ama, compartir el evangelio con los demás, compartir con los demás sus recursos. Eso es adoración. ¿Lo entendió? Eso es adoración. Eso exalta a Dios, eso honra a Dios, eso glorifica a Dios porque lo exhibe a través de su vida y muestra que usted es obediente a Él. Y muestra que usted ama lo que Él ama. Él ama a los santos y Él ama a los perdidos. Y Él ama a los necesitados de una manera especial. Eso es adoración. Ahora escuche. Vaya Efesios 5:10. Efesios 5:10. Aquí hay otro texto muy, muy importante. Dice esto. Comprobando lo que es agradable o aceptable al Señor. Ahora, aquí nuevamente tenemos el lenguaje del sacrificio. Tenemos el lenguaje de las ofrendas. Tenemos el lenguaje de la adoración. ¿Y cuál es el asunto aquí? Versículo 8. Andad como hijos de luz, para que haya fruto de luz. Observe esto, bondad, justicia y verdad. Comprobando lo que es aceptable. Y eso es lo que está diciendo. Cuando su vida tiene bondad, justicia y verdad, entonces usted es aceptable. Entonces, la adoración, una ofrenda verdadera a Dios, es justicia, bondad, verdad. Eso es santidad personal, virtud personal. Ahora, regrese a Filipenses capítulo 1, versículo 11 una vez más y permítame mostrarle otra escritura. Filipenses 1:11. Llenos de frutos de justicia. Y estamos otra vez con el mismo concepto. Justicia y frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Y nuevamente vemos lo mismo que vimos en Efesios 5:10, que la justicia, la santidad, la bondad, la piedad es adoración que es aceptable. Que es aceptable. Eso es aceptable. Y solo para resumirlo, 1 Timoteo 2:3. 1 Timoteo 2:3. ¿Qué dice? Porque esto es bueno y agradable o aceptable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Qué es? El final del versículo 2. Una vida tranquila y apacible, vivida con toda piedad y honestidad. ¿Vio eso? Piedad y honestidad. Justicia, bondad, verdad, santidad. Eso es adoración. Ahora escúcheme. Le di 3 escrituras que muestran la adoración como compartir con otros. Acabo de darle 3 escrituras que mostraron la adoración en relación con nuestra propia santidad, nuestra propia justicia, nuestra propia bondad. Eso es adoración. Eso es adoración. Es cómo vive usted cada día de su vida. La adoración es una
forma de vivir. Una forma de vivir que no solo manifiesta una santidad personal y una justicia personal, sino que las extiende en el amor de los hermanos, en la proclamación a los perdidos y en la liberación de todos nuestros recursos para satisfacer necesidades. Eso es adoración. Pero déjeme darle el sonum bonum, donde finalmente todo culmina en Hebreos 13. Hebreos 13, versículo 15. Y dice, por medio de Él, me encanta eso, es por Jesucristo. Mencionado en el versículo 12, por Jesucristo ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesa su nombre. Ahora, ese es realmente el clímax, ¿no es así? Eso es alabar y glorificar con nuestros labios y agradecerle a Dios continuamente. Eso es adoración. Y eso es lo que hacemos cuando nos reunimos. Cantamos y alabamos a Dios con nuestro corazón y nuestros labios y agradecemos. Pero ve el versículo 16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios, ¿qué? Se agrada a Dios. ¿Lo entendió? Escúcheme. Dios quiere que usted venga aquí y adore. Él quiere que usted esté aquí para alabar su nombre, para glorificar su nombre, para agradecerle. Pero Él no quiere que usted olvide que la adoración es una forma de vida en la que usted hace el bien y en la que usted comparte con los demás. ¿Lo ve? Estos dos versículos resumen todo lo que les ha estado diciendo. Y escuche con mucha atención lo que le digo. Si usted piensa que puede vivir como quiera y entrar aquí un domingo por la mañana y adorar, está completamente equivocado. Usted no puede hacer eso, porque la adoración no ocurre en el vacío. La adoración no se estimula con trucos. Algunas personas me han dicho que deberíamos tener letreros alrededor que digan este es un lugar sagrado, o tranquilo, o guarden silencio en el templo, o deberíamos decirle a la gente que no hable cuando entra, o yo debería tener cascabeles en mi traje para que cuando venga como el cura de antaño escuchen el tintineo, sabe que es hora de santificarse. Escuche, la adoración no es algo estimulado por trucos artificiales. Y si tiene que tener eso o cierto tipo de música ambiental para adorar, lo que usted hace no es adorar. Usted no necesita técnicas. Puede adorar a Dios en una autopista, en la hora del tráfico. Y usted también, si su corazón está bien. Mire, cuando se reúne en la Asamblea de los Santos para adorar a Dios, si no es la extensión de una vida de adoración, no puede ponerla en marcha. Por eso dice, sí, debemos reunirnos colectivamente y ofrezcamos el sacrificio de alabanza con el fruto de nuestros labios, dando gracias a su nombre, pero no podemos olvidarnos de hacer el bien y compartir como forma de vida, o nunca generaremos la adoración que creemos que queremos el domingo. Es un modo de vida. ¿Puedo agregar esto? Usted también necesita el domingo para estimular el resto de la semana. Así es. Dice en Hebreos capítulo 10, acerquémonos a Dios. Y luego dice, escuchen con cuidado, no dejando de congregarnos. ¿Por qué? Porque podemos unirnos para estimularnos unos a otros. ¿A qué? Al amor. Eso es compartir y buenas obras. Eso es justicia. Usted tiene que tenerlos allá afuera en el mundo para poder adorar. Y usted tiene que ser estimulado hacia ellos en la adoración para poder vivirlos en el mundo. ¿Ve usted el ciclo? Como puede ver, uno alimenta al otro. Uno alimenta al otro. Escúcheme. Usted debe estar aquí en la comunión de sus santos. Usted debe estar aquí en la congregación de los justos, en el templo viviente, donde Dios mora entre su pueblo. No es el edificio, es su pueblo en quien Él mora. Porque es aquí donde somos estimulados al amor y a las buenas obras. Y cómo ese estímulo afecta a su alma, sale usted y usted hace el bien y comparte. Y cuando regresa, el desbordamiento es alabanza y un corazón continuo de adoración y acción de gracias. Ahora, si usted no está en el ciclo en alguna parte, es mejor que entre. Dice usted, ¿cómo entras? Confiese sus pecados, empiece ahora mismo. La gente dice, bueno,
Tengo tantos problemas en mi vida cristiana, parece que los tengo. ¿Y sabe lo que pienso? Creo que básicamente todo se reduce a dos cosas. Uno, ellos no están adorando 6 días a la semana con una vida de oración. O no están adorando un día a la semana con la asamblea de los santos. Usted necesita ambos. Si usted solo viene cuando es conveniente, nunca se va a arreglar. Porque usted no puede hacerlo por sí mismo. Usted tiene que tener ese estímulo constante y fiel al amor y a las buenas obras que un grupo de personas trae a su vida. Y vivimos en una sociedad tan fácil de llegar, fácil de llevar, informal y frívola, que la gente no hace tipo de compromisos fieles y constantes. Y luego se preguntan por qué no pueden actuar juntos. Lo necesita. Y luego se preguntan por qué no pueden convivir juntos. Lo necesita. Tiene que venir y unirse a la asamblea de adoración. No estoy diciendo que tiene que venir a Grace, pero les digo, hay muchas iglesias alrededor que tienen un servicio de domingo por la mañana, pero no hay adoración allí. Y algunos de ellos son incluso evangélicas. Pasan tanto tiempo promocionando su última actividad que ni siquiera podrían encontrar a Dios en medio del programa. Pero usted necesita adoración porque la adoración se convierte en un estímulo para hacer el bien y compartir. Y hacer el bien y compartir significa que cuando viene aquí el domingo no tiene que decir, hombre, me estoy arreglando, me voy a vestir diferente para que me sienta espiritual. Abra la puerta y entre y adora. No puede hacerlo. No va a suceder. Y si le resulta difícil adorar a Dios cuando viene a este lugar, no es porque no lo hayamos estimulado a usted, no es porque necesite técnicas diferentes, es porque no lo he estado haciendo y esto no es lo que debería ser en el flujo, ¿lo ve? De una vida de adoración. Bueno, la adoración es esencial. Es esencial, como dije, en primer lugar, por la forma en que domina la Escritura y en segundo lugar, porque es una cuestión de destino. Déjeme darle una tercera razón. La adoración es esencial porque es el tema principal del universo. Es el tema principal del universo. Es el tema principal de las edades. Es el tema principal de la eternidad. Cuando Adán y Eva fueron creados y puestos en este mundo, adoraban a Dios, caminaban y hablaban con Dios al aire del día, lo adoraban, glorificaban su santo nombre. Y vino la caída porque ya no quisieron adorarlo. Así es. Eva eligió adorar ¿a quién? ¿A quién adoraba? A Satanás. Adán eligió adorar ¿a quién? A Eva. Y tan pronto como dejaron de adorar a Dios, cayeron. La primera división entre los hombres se produjo entre Caín y Abel. ¿Por qué? La división vino sobre la forma en que adoraban. Uno trajo un aceptable, uno una ofrenda inaceptable. Cuando los patriarcas adoraban a Dios correctamente, eran bendecidos. Cuando adoraron a Dios de manera inaceptable, fueron castigados. La nación de Israel fue sacada de Egipto en el libro del Éxodo, donde anduvieron 40 años por el desierto del Sinaí, hasta que murió toda una generación. Y la Biblia lo dice, simple y únicamente vagaron por el desierto y perdieron la vida sin entrar a la tierra prometida, porque no adoraron a Dios como es debido. Incluso Moisés fracasó en hacer eso y nunca entró en la tierra prometida. Cuando finalmente llegaron a la tierra, según 1 de Crónicas 29, cuando adoraron a Dios como Él quería ser adorado, fueron bendecidos. Y en Hechos 7, 42 y 43 dice, cuando no adoraban a Dios correctamente, fueron castigados y finalmente esparcidos y salpicados por todo el mundo. Cuando vino Jesús y nació, vinieron y lo adoraron. Lo primero que hizo cuando comenzó su ministerio fue ir a Jerusalén, y el primer acto que tuvo cuando entró en Jerusalén, Juan capítulo 2, entró directamente al lugar de adoración, tomó un látigo y limpió el lugar. Y después de que limpió todo y trató con los adoradores corruptos en el capítulo 2, en el capítulo 4 llamó a los adoradores verdaderos. Adoración siempre fue el asunto. Es el tema central de la historia redentora. Cuando nació la iglesia, ve a Filipenses 3:3, un versículo que probablemente nunca haya leído con esto en mente, una de las declaraciones más grandes sobre la adoración en la Biblia. Filipenses 3:3. Encontramos una definición de la iglesia. Aquí está. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos o adoramos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¡Oh, qué declaración! Esa es una declaración absolutamente maravillosa de la identidad de la iglesia. No puedo pensar en una más grande que esa. ¿Qué es una iglesia? Es la circuncisión. En otras palabras, son aquellos identificados únicamente como el pueblo de Dios. Pero no es una circuncisión física. Adoraron a Dios en sus espíritus y se regocijaron en Cristo Jesús y no tienen confianza en la carne. ¿Qué es la iglesia? La iglesia son aquellos que adoran a Dios en su espíritu y se regocijan en Cristo Jesús y no tienen confianza en la carne. Ese es un cristiano. Ese es un cristiano. Un adorador de Dios. Entonces la iglesia debe ser un pueblo que adora. Y a lo largo de los años de la iglesia, Dios está llamando a aquellos que le adorarán en espíritu, sin tener confianza en la carne.
Y si usted ve el futuro, vea el capítulo 4 de Apocalipsis. Usted encontrará que la historia se consume en la adoración. Apocalipsis 4:10. Aquí se ve un vistazo del futuro, la gloria del Señor que viene a establecer su reino. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y echaron sus coronas delante del trono diciendo, digno eres, Señor. Mire, la adoración es el tema del cielo. Capítulo 5, versículo 14. Los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Capítulo 11, versículo 15. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso. Capítulo 14, versículo 7. Y aquí viene el ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahora, observe, este ángel dijo esto teniendo el Evangelio eterno. ¿Cuál es el mensaje eterno? El mensaje eterno es, teme o adora a Dios. Ese es el mensaje. Teme, o con otra palabra, adora a Dios. Ese es el mensaje del Evangelio eterno. Capítulo 15, versículo 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Capítulo 19, versículo 4. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían amén, aleluya. Ahora escuche los últimos 2. Versículo 10 del capítulo 19. Yo me postré a sus pies, los pies de un ángel que le habló a Juan. Me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. ¿Quieres subrayar esos 2? Adora a Dios. ¿Quieres subrayar esa frase? Adora a Dios. Capítulo 22, versículo 8. Juan, de nuevo, en su visión, estaba tan asombrado y cayó en el versículo 8 para adorar al ángel otra vez. Y lo mismo pasó. El ángel dice, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Subráyelo de nuevo. Eso, amados, es el Evangelio eterno. Ese es el mensaje de eternidad que Dios tiene para dar. Adórame, adórame. Ese es el tema de la eternidad. El tema de la historia redentora. Adorar al Dios verdadero, vivo y glorioso. Entonces la Escritura nos llama a adorar. El destino nos llama a adorar. La eternidad nos llama a adorar. Y solo en caso de que alguien no pueda verlo y piense que no necesita adorar, puedo darle una más. La cuarta razón por la cual es importante adorar, Cristo lo mandó. Cristo lo ordenó. En Mateo 4:10, Él dijo esto y lo resumió todo. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y se lo dijo a Satanás. Y al decir eso, incorporó en ese mandato a todo ser jamás creado. Todos son responsables de adorar a Dios. ¿Usted adora a Dios como una forma de vida? Eso es lo que le está pidiendo. Si a usted le parece difícil adorar al Señor cuando viene el domingo, no es porque la música no está bien, no es porque hay mucho ruido en el auditorio cuando usted entra, no es porque usted tuvo que molestarse por un lugar de estacionamiento. No, si usted no puede adorar, no es porque usted se distrajo. Si usted no puede adorar, es porque usted no está en el flujo. ¿Lo ve?
Todo lo que hay llama a la adoración. Todo. Todo. La Escritura llama a la adoración. El destino llama a la adoración. La eternidad llama a la adoración. Cristo llama a la adoración. Los ángeles han dicho, adora a Dios, adora a Dios. Pero no puede suceder una vez por semana. Es un modo de vida. Pero cuando la asamblea se reúne una vez por semana, habrá un estallido, un desbordamiento de alabanza y adoración verdadera y del corazón, porque lo que ha disfrutado de la adoración individualmente, cuando se trae al gozo de la asamblea, se enriquece y realza. Y nuestra adoración se vuelve aún más gloriosa. Oremos. Escuchen, mientras sus cabezas se inclinan por un momento. En Hebreos capítulo 11 hay una gran lista de los héroes de la fe. Dice, por fe fulano de tal, por fe tal y tal, por fe tal y tal, por fe tal y tal. Ya conocen el capítulo. Comienza con Abel. Y dice, respecto a Abel, que por fe Abel ofreció el sacrificio correcto. Él adoraba. Y después de Abel en la lista viene Enoc. Y dice que Enoc caminó con Dios. Abel adoró y luego Enoc caminó. Y luego viene Noé. Y dice que Noé trabajó durante 120 años para construir un barco. Y creo que hay una analogía maravillosa en eso. Primero Abel y la adoración. Después Enoc y el andar. Luego Noé y el trabajo. Y realmente creo que esa es la manera en la que se debe ver la vida cristiana. Primero adoramos, luego caminamos y luego trabajamos. Y esa es la secuencia. Esa es la secuencia divina. Usted tiene que entrar en el flujo en algún lugar para que su vida sea una vida de adoración. Padre, te pedimos en este momento, esta mañana, que hagas una obra en nuestros corazones. El texto siempre dice que debemos adorar, pero la adoración verdadera viene por medio de Jesucristo. Si hay algunos entre nosotros esta mañana que nunca han adorado, porque ni siquiera se han involucrado en el ciclo, que entren a través de la fe en Cristo y se conviertan en adoradores verdaderos. Habla a sus corazones, oh Dios. Para aquellos de nosotros que somos cristianos, que nos encontramos incapaces de adorar, sin ganas de adorar, luchando por adorar, ayúdanos a entrar en la corriente en alguna parte, a no abandonar la asamblea estimulante, el templo vivo, la morada de Dios entre los vivos, piedras de su pueblo, ni a dejar el día a día a la vida de adoración que hace el bien y comparte, porque de tales sacrificios tú te complaces. Complácete con nuestra adoración, y haz que nuestros tiempos juntos no sean más que extensiones, sino el burbujeo de una vida de adoración. Enséñanos a ser fieles cada día del Señor. Enséñanos a ser fieles todos los días para adorar. Y que en respuesta conozcamos esa plenitud de bendición que viene al que tiene las manos limpias y un corazón puro, que es de la generación que busca a Dios. A Dios. A Dios. A Dios. A Dios.